Y coño, de verdad, los brigadieles, paguen a hacer, están tirando, mira, con el rostro a hacer, págale los rubrios a la muchacha. Cubana en Rusia denuncia esquema de corrupción para conseguir trabajo allá. Y yo te lo pongo porque a veces, como de Estados Unidos es el país que salen más noticias, pareciera ser increíblemente que donde peor se trabaja y donde peor se vive y donde menos se gana y donde más te maltratan es en Estados Unidos. Pero llegar a Estados Unidos sería el sueño que no ha podido realizar miles de cubanos que se han quedado donde han podido, en Rusia, en Eslovaquia, en Guinea-Bissau, claro, ahí fue donde pudiste. Pero en todos esos lugares, un cubano pasa 1.000 millones de veces más trabajo que el de los Estados Unidos y lo abusan más y le pasa de todas las cosas, porque por lo menos aquí tienes un sistema judicial que tengas o no tengas papeles, tienes derechos. Un jefe no te paga un cheque y tú vas con la prueba de que tú sí fuiste y trabajaste y todo allí, y el sistema obliga a ese jefe, incluso hay abogados que se dedican a eso nada más. Jefe que no paga, llámame. Y se busca tremendo lío, además del escrutinio social. En otros países no. Mira aquí. Millones de contenidos. Soy cubano viviendo en Moscú y debes de vestirte así para no llamar la atención en los metros por la policía. Pero no he visto un cubano que diga soy cubano viviendo en Moscú y somos explotados por los mismos cubanos. Sí, porque aquí los cubanos en Moscú se les sube la fama por la cabeza, los brigadieros, los que dan trabajo. Por eso soy cubana viviendo en Moscú y voy a hablar más de los cubanos que viven en Moscú. Para el que no sepa qué cosa es brigadier. Brigadier aquí en Rusia es el cubano que se dedica a darle trabajo a otros cubanos. Explico. Mayormente si es ruso no le paga el brigadier no tiene cómo pagarnos a nosotros. ¿Me entiendes? Pero que este año ya no es el caso. Este año es que el ruso le paga al brigadier y el brigadier se queda con la plata de nosotros mismos. De cubanos igual que él. Imagínense que somos 20 personas por una escuela y que la escuela la estén pagando en 2.500. Ejemplo. Saquen cuenta, 20 personas por 2.500 rublos. La cuenta que dio es con el dinero que se quedó el brigadier, cubano igual que nosotros. A esa hora, nosotros tenemos que irnos con las paticas adelante para la casa. ¿Me entiendes? Sin un peso, sin un nada, no podemos reclamar nada porque nosotros no tenemos pasaporte ruso, porque no hay prueba de que se pagó el dinero. ¿Cuál es la excusa del brigadier? El ruso no me pagó. A ese brigadier se le olvida que nosotros somos cubanos igual que él y que necesitamos mandar dinero para Cuba, ¿me entiendes? Y que nos levantamos a 4 de la mañana, ¿me entiendes? Sin comer nada y que hay una mamá y un papá esperando por el dinero de nosotros, de los que estamos luchando aquí, a él se le olvida. No sé, ¿me entiendes? Entonces somos cubanos, explotando entre los mismos cubanos aquí en Moscú. Esa no se la sabían, yo sé que esa no se la sabían. Y abajo la dictadura. Le faltó ese pedacito del video. Óyeme, te entiendo. No habría forma de no entenderte. Te entendí perfectamente. Bueno, pues, y de verdad me da también, esto es una combinación de problemas. Está lo del brigadier. Ay, yo no sé si a ustedes también les pasa como a mí, que cuando, porque hay problemas semánticos sutiles, ¿no? Y hay problemas semánticos agresivos. Yo te puedo decir el brigadier, pero si te digo el brigadier, ven que no es con L, que es con R. Entonces a mí, yo no sé si a usted le pasa, generalmente una persona que tiene ese tipo de pronunciación, escucho lo que está diciendo y todo, pero yo, es como si me echaran tierra en vez de los ojos, en los oídos, porque como que acentúan el problema, ¿no? Bueno, brigadier con R o con R, le dicen así, ¿no? Como al jefe, al capataz, en diferentes países le dicen el patrón, que es la persona que tiene el contrato y que lidera un grupo de personas que hace allí su pincha. Y se les olvida que hay gente en Cuba esperando ese dinero para yo mandarlo para allá. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Y me da cosita con esto, una muchacha joven, etcétera, etcétera, porque te das cuenta que hay dos tipos de emigración con arraigo
y emigración sin arraigo. La emigración con arraigo es esa persona que sale de Cuba, tiene la oportunidad de instalarse en otro país, en otro sistema, y se imbrica en esa sociedad, que la rusa debe ser bien jodido para imbricarte, y dice, bueno, déjame buscar un terrenito, tener mi casita, tener que hacer raíz, hacer familia, hacer devenir en un ciudadano de una sociedad mejor, en teoría. Y está el que está de misión. Es lo mismo barrio adentro, Orinoco adentro, todo. Pero tú, en vez de poniendo inyecciones o algo, es la esclavitud, pero no médica. Es esclavitud de limpieza, de otra cosa, pero tú estás allí pasando las 20.000 de Caín para coger dinerito, y entonces, en vez de la dictadura es familiar. Los médicos, cuando les pagan $5.000, le dan 4.500 a Canel. Y de los 500 que le quedan, tienen que vivir con 300 y mandarle 200 CUC, que se lo ponen en una cuenta, antes era así, a la mujer en Cuba. Entonces, fíjate tú, y cogen malaria y se mueren y los asaltan y le dan un tiro, y los secuestrados allá en Somalia, que nunca más ni han hablado de ellos, etcétera. Pero hay gente que se autosecuestra y se autorreprime. Y ya, dame un trabajito, págame 80 rubros, 50 rubros, ya tengo 300 rubros, y ya puedo ir a eso, a la Western Union, y mandar eso para allá, y ya, y olvídate de eso, yo veré que como, yo veré que todo. Y es como un tipo de migración muy diferente, la verdad, ¿no? Entonces, yo me imagino también que hay más posibilidad de arraigo en Estados Unidos que en Rusia, porque los cubanos aquí mayoritariamente vienen para Florida, mayoritariamente habla español, mayoritariamente tiene algún pariente aquí, y ve de alguna manera el primo, el tío, el otro que llegó antes, que se compró una casa, que tiene un negocito, que tiene una cosa, y yo creo que tienes como un ejemplo mayor de integración. Ahora, un cubano que se muda para Tayikistán, bueno, eso era para no estar en Bolondrón. Está mejor en Tayikistán, a veces, porque sí, allí quiere vivir en Tayikistán también, adentro de una caja, para mandar dinero para Cuba, pero es muy jodido emigrar, creo yo, para un país de esto, que es el hielo, es el idioma, es la cultura, es la pesadez, es que si aquí está malo, que si Trump, que si la inmigración, no hay que te cojan los rusos para que tú veas. Eso es palo, hambre, patada por culo y deportado para Cuba. Ahí sí no te vas a hacer nunca ni residente, ni ciudadano, ni nada de eso. Qué jodido. Por eso no es mi interés atacar a la muchacha, pero yo soy un gran estudioso de psicología y me sorprende las mentalidades. Y coño, de verdad, los brigadieles, paguen a hacer, oye, están tirando, mira, con el rostro a hacer, págale los rubrios a la muchacha. Estos brigadiel son del carajo. Espero que me entiendas, ¿me entiendes? Entiéndeme. Bueno. Manuel Anido, señores, protagoniza la próxima noticia de esta tarde. Hace rato le estamos siguiendo la saga a Manuel Anido. ¿Quién es Manuel Anido para el que no lo conozca? Manuel Anido es el hijastro de Canel, el hijo de la Machi, que Canel ha criado como si fuera su hijo, que bueno, fungió un buen tiempo al inicio, los primeros años de Canel al frente de la tiranía de Cuba, o al menos puesto a dedo ahí, y Manuel Anido andaba con él, parecido a como hace el Cangrejo con Raúl, jugando a ser escolta, con su camisita de cuadro por aquí, con su camisita de cuadro por allá, mientras alegadamente estudiaba Derecho en Cuba. Luego, óigame, con tan buenas calificaciones, más que el resto de los cubanos, no había cubanos en Cuba que cogieran más notas que las que cogía Manuel Anido, porque lo digo porque casualmente fue el que se ganó, óigame, una posibilidad de estudiar en una de las universidades más caras de España. Y yo dije, coño, va a estudiar cómo producir más papa, cómo producir pan, cómo arreglar la línea del tren, cómo tapar los baches. No. Fue a estudiar administración de grandes patrimonios al capitalismo.
porque eso necesita los fondos de inversión y todas esas cosas que él pretende representar legalmente es en el capitalismo. Bueno, allá fue a estudiar él, cuesta no sé cuánto, como $36,000 el semestre, y allá anda Manuel Anido, que además en sus primeros meses en España tuvo un, ¿cómo le dicen? Un affair, un romance, un puteo, una cosa, con Ana de Armas, que ella sabes que es de armas tomar. Bueno, arma corta, arma larga, les digo porque en las películas y eso, dispara, da patada, es integral, baña, picúa. Bueno, es de buen comer. Y tuvo esta situación que fue muy mediática, que por varios días los medios españoles e internacionales pues captaron a la pareja en diferentes lugares, en restaurantes exclusivos, de paseo, vistiendo ropas Louis Vuitton y todas esas cosas. Bueno, pues ahora, después de darnos una tregua de unos días, después que Ana de Armas lo barajó y se fue primero a un paseo por allá con Tom Cruise, después con otra gente más, y así siguió su vida. Muy a dar más ella. Muy bien. Bueno, pues viene a protagonizar Manuel Anido otro tema, y esta vez sí que es un escándalo largo y gordo. Y tiene que ver, alegadamente, según varios medios publican, resulta que Manuel Anido estaba organizando apuestas ilegales en España. El hijastro de Canel había organizado algún tipo de juegos ilegales, prohibidos. Tú sabes que esta gente ha tenido a toda leche desde chiquitico, todo, ¿sabes? No tienen claro ese límite de la ley, de las cosas. Bueno, si yo hacía en Cuba lo que me daba la gana, y cualquier cosa yo llamo y digo, oye, soy yo, cuidado, llama a Canel, me sacan de todo. También en España, bueno, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Me dicen que estuvo una noche preso y luego, bueno, pues estará seguro teniendo que ir a comparecer en un proceso en España. Si usted tiene más información, por favor, háganosla llegar al número del estudio 786-510-1299 para enterarnos de más detalles de este nuevo incidente que implica al hijastro de Canel en España. Y para cerrar este bloque de informaciones y noticias internacionales, bueno, pues te traigo una curiosa historia sobre el punto y final más caro de la historia de la lingüística mundial. Un editor iraní le echaron 12 años de cárcel por poner un punto. Y tú dirás, ¿pero y eso? Bueno, mira esta historia para que entiendas cómo se vive dentro de Irán. Y se salvó, que nada más que le echaron 12 años y no que lo ahorcaron. Mira aquí. 12 años de cárcel. Y el delito, un punto. Así como lo oyes, un punto. En Irán hay un hombre al que muchos lo conocemos como el prisionero del punto. Se llama Hossein Shahbazadeh, editor, traductor y activista. Casi hace un año, la cuenta oficial de Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica, publicó un tuit al que le faltaba el punto final. Y Hossein hizo lo que haría cualquier editor frente a un texto mal escrito, corregirlo. No puso un insulto, ni siquiera les criticó, solo respondió con un punto. Y justo ahí fue todo explotó, porque la gente lo entendió perfecto. Esa respuesta empezó a circular por todos los lados, se hizo viral y terminó llamando más la atención que el propio tweet de Al-Khamenei. Imagínate el tamaño del ridículo. Un simple signo de puntuación le robó el foco al hombre más poderoso del régimen. Y eso en una dictadura no se perdona. Porque ese punto no solo corregía una oración, también sonaba algo más, como hasta aquí, se acabó, punto final. Poco después se lo llevaron preso a Hossein. Y después vino lo siempre de Irán,
aislamiento, golpes, torturas, presión psicológica y amenazas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron incluso amenazas de matar a su sobrina de 6 años para obligarlo a dar una confesión televisada. Y al final, un tribunal lo condenó a 12 años de prisión. 12 años por un punto. Y aquí es donde se ve de cuerpo entero lo absurdo de este régimen. Un sistema que se vende como fuerte, invencible y sagrado, pero que no aguantó que un editor le corrigiera un signo de puntuación. Así de frágiles, así de paranoico y así de miserable. Eso es una dictadura, un poder tan inseguro que ve una corrección como una amenaza, tan débil que convierte un punto en delito y tan cruel que intenta romper a un hombre amenazando a una niña. Entonces, si alguien todavía te pregunta o no sabe cómo funciona el régimen iraní, dices eso. En Irán hay un hombre preso por poner un punto donde faltaba un punto. El hombre cuyo ego no soportó que le corrigieran un punto, Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica, se murió el primer día de esa guerra. Pero Hossein sigue cargando el precio de haber dejado descubierto la fragilidad de este poder. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito más de algo que conocemos muy bien. En realidad, cada vez que yo descubro más cosas de las que pasan en estas dictaduras, yo lo que veo son versiones de una misma historia. Está la versión iraní, la versión norcoreana, la versión vietnamita, la versión china y la versión cubana o venezolana o nicaragüense. Son versiones. Es como decir los acentos. El castellano no se habla igual en Cataluña que en el Yarey de Vázquez, pero sigue siendo español, sigue siendo castellano. Las dictaduras son la misma cosa. La misma cosa en todas partes del mundo, con matices, con acentos. Pero el modus operandi, ese ego, ese orgullo del tirano y las formas de lastimar a las personas que lo critican, pueden variar. Pero el objetivo es el mismo. Que nadie los cuestione y mantenerse en el poder eternamente. Si quieres pulir tu carro, recuerda que tenemos aquí al gran Osmel de Auto Spa Luxury. Lo puedes seguir en Instagram también y ver todos sus trabajos. 786-432-1037. Llama a Osmel de mi parte y dile, oye, ven a pulirme todos los carros que además están en oferta. Ahora por el Día de las Madres tiene un precio especial. Si haces 2 carros, te sale a la mitad, una cosa así. Pregúntale bien a Osmel cómo es la historia. Haz los 2, 3, 4 carros, el barco, el RV, hace los dragway también. Bueno, todo lo que sea pulir al detail las cosas. Ahí está mi amigo Auto Spa. No hay pueblo que aguante tanto.